Hoy vamos a ver cuál es el sello personal de la egresada Clara Mónica Zapata, de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Clara Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Eduardo, un placer para mí estar en este programa, en esta universidad que tanto quiero y especialmente contigo. Muchas gracias, Clara. ¿Qué es ser un artista plástico? Todo el mundo se pregunta, historiador, biólogo, químico, ¿qué hace un artista plástico? Bueno, esa es una pregunta maravillosa, mira, y sobre todo para el momento de hoy. Un artista plástico es, ante todo, yo diría que es un creador necesariamente, es un transmisor de ideas y de conceptos que se formalizan a través de una obra. Creo que ese sería como el punto en el que yo podría recoger un poco esa definición. Bueno, y desde el mismo momento en que te graduaste aquí en la universidad, empezaste un ejercicio profesional vinculado con la propia universidad, docencia, gestión. Sí, pero yo viví un proceso muy interesante, ya que tú lo dices. Cuando yo era estudiante todavía de la universidad, me convocaron a una entrevista a la alcaldía de Medellín, a apoyar unos procesos allá. Y para mí fue un gran reto, Eduardo, porque resulta que en ese momento yo empecé no solamente a acabar como de constituir ese pensamiento que quería desarrollar como profesional en el campo del arte, sino que me fui acercando a un tema que se llama la gestión cultural. Y tal vez ahí, aunque hubo como un quiebre, digamos, un poquito complejo incluso para mí, porque yo vine a la universidad a formarme como artista. Ajá. Yo tenía la convicción de que yo quería ser artista. Y toda mi vida profesional, también al interior de la universidad hacia afuera, me fue llevando por ese asunto de la gestión, de desarrollar proyectos y de irme constituyendo de alguna manera en una gestora cultural. Bueno, pero la gente en la calle, en la vida diaria, piensa que gestión cultural era algo así como otro puesto burocrático. Esa gente, quién sabe para qué la nombraron, qué harán, por Dios. Claro, y sí, ahí habían como unas percepciones un poco extrañas y sobre todo no propiamente una valoración desde el campo del arte de la gestión, porque claro, era como desconfigurar ese hito de ser artista, de ser creador, de estar generando, como te digo, esos procesos de objetualización de ideas a través de las piezas artísticas de diversas formas, pero la gestión cultural empezó a tener mucha fuerza, empezó a volverse realmente no solamente una herramienta fundamental para integrar el proceso de consolidar las artes en sí mismas, sino también como parte de un vínculo entre el arte y lo social y el desarrollo. Sí. Y empezaron a surgir programas, incluso más a nivel internacional que acá, hasta que se empezó el debate sobre si la gestión era una disciplina o era un campo disciplinar. Ajá. Y lograron dar el paso hacia darle fortaleza disciplinar. Se logró darle fortaleza disciplinar. Yo tuve además la fortuna de ser merecedora por convocatoria a una beca de la OEA y me fui afuera a hacer una especialización, en profundización en modelos de administración cultural y bueno, me di cuenta que el mundo entero estaba precisamente en ese debate, que había la necesidad urgente de consolidar un gestor cultural que atendiera las necesidades de las organizaciones, los temas de los desarrollos propios de la cultura a nivel local y a nivel regional e incluso que apoyar a los artistas en la mediación que requieren para posicionar su producto. Bueno, cultural. Y esa mediación que hay con los artistas es muy diferente en Europa a América Latina. Mira, yo creo que no, yo creo que al contrario, a mí me parece que estamos trabajando o caminando, por decirlo de alguna manera, sobre una misma línea. Sí. Es bien interesante cuando uno tiene la oportunidad de estar en otros países, en Europa o en el sur, en fin, es ese concepto de lo que es Iberoamérica, ¿no? Que es donde uno entiende que se imbrica esa relación de territorios y yo creo que no, yo creo que estamos trabajando en la misma línea. De hecho, desde ese momento, más que fuéramos diferentes, era que aquí todavía no teníamos esos procesos. Y por eso, con un colectivo de expertos internacionales y nacionales, con apoyo del Ministerio de Cultura, nos propusimos a generar aquí también las ofertas, a montar los pregrados, los posgrados y las líneas de investigación incluso, que nos dieran a nosotros el soporte para argumentar ese asunto de la gestión cultural como un campo disciplinar. Correcto, entonces la gestión cultural lo que viene es a demostrar varias cosas. Primero que sí, el artista se hace y el artista también como quien dice, se forma, pero queda incompleto si no tiene por lo menos el auxilio. Claro. O el apoyo de la intermediación. Y yo diría la comprensión de para qué requiere conocer de gestión sin que la pretensión fuera nunca que todos los artistas se volvieran gestores, o sea, pues entonces ¿quién produce? ¿Quién genera la materia prima? Entonces por eso nosotros cuando hicimos ese debate, que fue muy tenso, porque realmente ese fue un momento histórico, Eduardo, donde los artistas
tenían, yo diría, una mirada muy cerrada de que su noción de la vida era solamente producir el arte y que pase lo demás. Entonces, cuando entramos, digamos, como estos otros colectivos de profesionales a decir, no, un momentico, aquí falta un equilibrio, ¿cierto? Aquí hay que relacionarnos con los campos, con los medios, con los procesos, con los productos, con el consumo, por ejemplo. Sí. Entonces empezamos a definir que sí era necesario formar unos profesionales en el campo de la gestión, consolidar la formación de los artistas cada vez más en investigación, en innovación, en desarrollo, en nuevas metodologías, en pedagogías, ¿cierto? Entonces ahí empezamos también a tener como unos diálogos curriculares, porque creo que la palabra es esa, para entender cuáles eran los profesionales que teníamos que formar. Entonces surge nuestro pregrado en gestión cultural que creamos aquí en la universidad y ya más adelante pues nos metimos en el tema lógico de la investigación, de las maestrías, en fin, y se siguió consolidando el tema de la formación de los artistas. Bueno, vamos a dar unos mensajes y luego retornamos para que continuemos con este diálogo. Estamos hablando con Clara Mónica Zapata acerca de esa gran innovación que hubo en el departamento y en el país para hacer la relación entre los artistas y la sociedad, el resto de la sociedad, pero con un grave peligro. Y es que, por lo regular, el artista que tiene la ilusión de vivir solo produciendo y que el mundo verá si se cae solo o no, se vuelve también muy recio en decir que cuidado con la gestión, cuidado con la administración, que eso lo que va a hacer a mercantilizar el arte y nos va entonces a nosotros a quitar la creatividad en aras del sistema. ¿Eso ha ocurrido? Eso ha ocurrido mucho, pero yo creo que hoy se ha avanzado, Eduardo, y es la pregunta que había que hacer a los artistas o a nosotros aquí al interior de la universidad que nos estábamos formando en el campo profesional era, bueno, uno, ¿para qué se forma como artista? ¿Cierto? ¿Qué hace distinta la formación de un artista a la de un ingeniero, o a la de un médico, o a la de un abogado? Y podíamos ir llegando a validar una hipótesis de que todos venimos a la universidad para formarnos como profesionales, para acercarnos precisamente a un relacionamiento de saberes, ¿sí? Para adquirir conocimiento y para ser portadores a su vez de eso que se vuelve pues parte del valor de ser profesional. Y la conclusión es siempre igual, ¿qué es lo que quiere un ingeniero, qué quiere un médico, qué quiere un artista o qué quiere un economista? Claro. Pues quiere ser profesional, quiere vivir de eso, quiere tener calidad de vida y tiene el derecho de tener bienestar. Entonces fíjate que la ecuación es igual para todas las profesiones, no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Bueno, y después de poner en marcha estos programas, ¿ha habido una reacción favorable ya por parte de por lo menos de los artistas como tal? Yo diría que 100%, o sea, y es lógico porque a nosotros nos tocó abrir esa brecha. No existían, en ese momento no había ni siquiera un debate sólido para argumentar este tipo de cosas. Entonces, claro, nosotros entre que íbamos construyendo, nos íbamos documentando, íbamos referenciando otros modelos para poder construir los argumentos, pues no éramos precisamente los más musculosos en el debate, pero lo fuimos haciendo y yo creo que hoy ya hay un cambio significativo. Temas como el mercado, temas como la gestión, incluso temas como los relacionamientos estratégicos, insisto, no para que los artistas se formen como gestores, sino para que entiendan que cuando terminen su carrera hay unos nichos, unos ámbitos a los que ellos tienen que acceder para seguir desarrollando su obra y obviamente para hacerse artistas cada vez más fuertes con una potencialidad de promoción y circulación de su producto académico y artístico, pues que los ponga en un altísimo nivel. Bueno, en Colombia y particularmente en esta región hemos tenido siempre un mito con respecto a que lo antioqueño no aprecia tanto el arte, que el antioqueño le gusta lo pragmático, lo negociante, lo que rinda económicamente rápido y que lo poco de arte que le gusta al antioqueño lo compra por fuera. ¿Eso es todavía cierto o es mítico? En parte sí, o sea, en parte sí, porque realmente yo creo que tenemos una falencia, no hay una política pública clara que esté generando los incentivos, y dentro de los incentivos está entender el valor del arte, entender que la producción artística está asociada a la generación de conocimiento, que eso es muy importante, entender que hay una institucionalidad que está precisamente egresando un flujo de profesionales que están poniendo, digamos, como a ese menú, un producto para consumir. Las instituciones culturales nuestras que hacen un gran esfuerzo, yo me atrevería a decir que todavía son un poquito débiles frente a eso, porque como no está la política que las imbrique, pues hacen un gran esfuerzo, pero creo que eso ha ido cambiando paulatinamente, en la medida en que hoy, por ejemplo, el gran debate que se propuso desde la Convención de UNESCO en el 2005 y que ha venido trasegando
hasta, digamos, hasta 2013, la última convención de Naciones Unidas, donde está hablando del arte como parte fundamental de un valor integral al desarrollo, como el arte como un elemento fuerza para la generación de mayor Producto Interno Bruto, como las industrias culturales y creativas portadoras de un asunto que a mí me encanta mucho, que dicen los teóricos, y es que el arte y los artistas somos los portadores de la economía de la abundancia, porque precisamente nuestra materia prima nunca se acaba. Ajá. Entonces ahí ya hay ahora, digamos, como una gran mirada, y los artistas han ido ingresando paulatinamente a esas dinámicas. Bueno, y entonces, ¿cómo se logra defender un gestor cultural de esas dos corrientes que son tan adversas? Una, la del empresarismo, que quiere que la utilidad sea inmediata, y otra, la de la burocracia política, donde todo se enreda. Claro, mira, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que hoy hay una cosa que yo la voy a decir con todo respeto, pero que creo que es el deber ser. Yo creo que las organizaciones públicas, particularmente para mi lectura y mi experiencia, Eduardo, porque obviamente he estado en ellas, me he formado, gran parte de mi formación profesional ha sido en las entidades del Estado, cada vez se han ido achiquitando, que es lo lógico, o sea, deben ser más livianas, estructuras orgánicas, y la responsabilidad de la ejecución está en las organizaciones civiles. Eso ha hecho que surjan muchas entidades culturales, autónomas, privadas. De hecho, yo tengo una empresa cultural que se llama Banasta Mediaciones, que llevamos ya 8 años de trabajo, de proyectos, de cualificación, de investigación, de muestras de artistas. Entonces yo creo que aunque esa tensión existe, y porque además el tema complejo es cómo hacer entender a ese interlocutor que es que el sector cultural todavía genera muchos intangibles, que nosotros trabajamos mucho capital simbólico, pero que también ese capital simbólico se convierte en activo, ¿sí? Entonces digamos que esas han sido las herramientas que día a día hemos ido adquiriendo para fortalecer ese diálogo. Bueno, y la relación con la academia. Uno sale, monta su empresa, sigue en la gestión pública y artística, ¿y cómo impacta eso en la vida académica? Total, o sea, yo pues particularmente vivo en la academia, o sea, para mí la academia es el alimento, porque yo no solamente estoy haciendo gestión, estoy en debates nacionales e internacionales, estoy generando proyectos, sino que siempre, por principio, estoy vinculada a la academia, no solamente dando clases, sino que estoy en grupos de investigación, y además me ha sucedido una cosa muy curiosa ahora que dices eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Viceministerio de Industria y Turismo, diseñando un proyecto que se llama Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Y en las mesas de trabajo con el viceministro de ese entonces, él siempre me decía, no, es que Clara Mónica es demasiado académica. Así, yo le decía, bueno, viceministro, le agradezco mucho. Porque siempre está el tema de los argumentos, de los contenidos. Claro. Y creo que eso no se puede perder en ningún momento. Entonces, pues el vínculo de la academia para mí es el alimento, es como el suero que me pongo todos los días. La transfusión. La transfusión. Vamos a unos mensajes y retornamos. Ok. Bueno, Clara Mónica, ahora dijiste una palabra, un término que es como tabú entre los artistas, la investigación. Ajá. Dijiste también que es como la transfusión, el alimento nuevo para el artista. ¿Qué tanto se investiga? Hoy mucho, hoy mucho. Cuando estábamos en la decanatura de la facultad, yo hice una convocatoria, teníamos un poco esa preocupación, o sea, de qué estaba pasando con ese asunto de formar el artista, de la acción del taller y la praxis hacia, como decía ahora, la consolidación y generación de conocimiento. Entonces logramos crear ACOFARTES, la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, y logramos una mesa de trabajo con Colciencias, precisamente para hacerle la pregunta a Colciencias de por qué en esa estructura general de Colciencias las artes no aparecían. Y claro, el director de Colciencias en ese momento, de una manera muy inteligente, nos dijo lo siguiente: claro, es que ustedes no aparecen porque ustedes no han creado los criterios, ustedes los tienen que crear. Entonces nos pusimos a la tarea de hacer el ejercicio de, claro, para nada fácil, porque el asunto en el arte es que se investiga también en la acción, o sea, claro, el creador produce e in situ experimenta. Y obviamente el elemento fuerza o la ficha clave que faltaba ahí era la sistematización. Cómo sistematizar la práctica artística para validar acciones de generación de conocimiento. Y como es tan diverso el campo, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo investiga un danzarín? ¿Cómo investiga un instrumentista? ¿Cierto? De pronto la práctica teatral
como está más cerca a la escritura, a la dramaturgia, puede que se acople más fácil. Pero entonces eso implicó que hiciéramos revisiones de tipo curricular para que todos los programas tuvieran que tener, obviamente, un espacio de creación amplio y unos componentes de escritura y de sistematización. Claro. No fue un ejercicio fácil, porque era cambiar, ¿cierto? Pero ya se ha logrado mucho, ya en el país, claro que todavía faltan, pero hay grandes grupos de investigación clasificados en Colciencias. Sí. Se han incrementado las publicaciones, no solamente de escrituras, sino también de músicas, de dramaturgias, en fin. Entonces yo creo que hoy estamos en un momento interesante que hay que seguir fortaleciendo, y el mismo artista, el mismo productor y el mismo docente incluso ya ha entendido que su práctica tiene que ir paralela. Producción, generación de acción, intervención creativa, sistematización, validación de conocimiento. Pero todavía hay cierta discriminación en relación con los puntos, ¿no? Que Mucha. Al de las ciencias exactas y naturales se le da todo el puntaje que previsto, pero a los otros como que tal vez sí, tal vez no. Absolutamente, porque yo creo, Eduardo, que eso necesita mucha gestión. O sea, lo hacíamos en ese momento, nos juntamos la Nacional, la Univalle, donde estábamos nosotros liderando, la UIS, como las grandes universidades, y yo te digo, nos pasábamos la mitad de la semana en Bogotá en esa discusión, se logró crear la Sala CONACES de Artes que no existía. Correcto. ¿Cierto? Pero es cierto, hay que estar ahí siempre insistiendo, porque tú sabes que el asunto de este proceso de validación de los saberes requiere un tema que se llama gestión del conocimiento. Sí. Y si no se está vigente, pero bueno, creo que se ha avanzado, habrá que seguir trabajando en eso. Bueno, con otros invitados siempre les preguntamos, en su profesión de abogado, de historiador, de profesor, ¿qué afición artística tiene? Ahora decimos, usted es artista, ¿qué afición con respecto a otras profesiones tiene Clara Mónica? Sí, mira, a mí me gusta mucho el tema de la innovación, de estar explorando modelos, y soy muy cercana definitivamente a los temas como de la planificación. Me gusta mucho mirar modelos de desarrollo. Bueno, de hecho, pues cuando decidí irme por la gestión, que me generó un poquito de angustia, porque pues yo quería ser artista, pero me empezó a ir tan bien y empecé a tener como la convicción de que eso era. Dije, bueno, yo me voy a formar como la mejor profesional en este campo de la gestión, y me gusta mucho explorar el tema de la planificación y la innovación, como de la construcción de nuevos modelos, de ese reto que significa, hombre, desarrollar metodologías, y aunque pareciera una cosa muy técnica y muy cercana a la acción, bueno, digamos un poco laboral, yo lo disfruto mucho, me gusta mucho, y trabajo incluso con colectivos internacionales en eso, y bueno, y eso me genera mucha satisfacción. Bueno, y el arte por excelencia, todas las disciplinas. Y a esta altura del paseo podríamos decir entonces que en tu ejercicio profesional hay un tinte personal, un estilo, algo que te caracterice y que los otros digan, eso es de Clara Mónica. Yo creo que sí, Eduardo, yo creo que a través de las diferentes prácticas que he hecho, creo que hay dos elementos que siguen siendo fuerza. Primero, la rigurosidad. Yo aprendí en esta universidad a ser rigurosa, a tener mucha exigencia por la calidad. Creo que ese es un sello muy, para mí, que lo llevo de la universidad, a tener mucha claridad en los argumentos, pero sobre todo me gusta mucho el trabajo con comunidades. O sea, hago esos links de cosas demasiado rigurosas que pueden bajar a la base y pueden estar en las Naciones Unidas, si lo pudiera yo decir de esa manera, ¿cierto? No hay discriminación en ese caso. Yo creo que ese es mi sello, y yo creo que se siente en los proyectos que hago, y creo que la gente lo reconoce. Y en Banasta se nota. Se nota mucho. Dicen, vea, este tiene un diseño propio. Sí, se nota, y como te digo, la gente me lo transfiere, a nivel local, nacional e internacional, porque yo he tenido la fortuna también, por la plataforma que me dio la universidad, de pertenecer a muchos colectivos internacionales, y creo que eso es el gran valor que yo también le debo a esta maravillosa alma mater. Bueno, de estos 6 años de experiencia con Banasta, ¿cuál sería como el recuerdo que, digamos, vea, esta actividad es imborrable? Bueno, yo creo que el sello de Banasta siempre ha sido la mediación, y una de las actividades imborrables ha sido precisamente hacer conexión entre gestores locales y gestores internacionales, reconocer la gestión cultural como una buena práctica, y hemos desarrollado ya algunas experiencias de intercambio entre gestores culturales de otros países y otros que hemos enviado desde acá, para que entre ellos fluyan y se generen ese tipo de procesos. Y creo que tuvimos a principios del año pasado una experiencia con Tamaulipas, México, que vino un grupo maravilloso. Tamaulipas es una región que está en la frontera, es una región dura de toda esta transición de narcotráfico, de mucha problemática social,
y logramos contar con el Instituto de Cultura de Tamaulipas, que vinieron un grupo como de 10 gestores culturales a trabajar con los gestores culturales del Oriente, y surgieron unas cosas maravillosas, un reconocimiento también de valores, y hoy se generó una red de intercambio que ya nosotros los dejamos sueltos. O sea, nosotros lo que hacemos es la conexión, hacemos la facilitación, pero luego hacemos el monitoreo, y me satisface mucho que haya este tipo de encuentros, este tipo de intercambio de saberes, y sobre todo que se vayan construyendo nuevos procesos. Creo que de muchos, que realmente ha sido muy satisfactorio lo que hemos desarrollado, pero ese en particular me generó muchísima alegría. Bueno, y tu recorrido por esta ciudad te da alientos, te da optimismo con respecto a lo que viene, porque es que has ejercido en el tiempo en que esta ciudad todavía tiene mucha violencia. Sí. Uno diría, nos salvará el arte, nos salvará la creatividad. Estoy convencida que sí, Eduardo. Sí. Estoy convencida que sí. No solamente porque sea como el asunto como de la emoción básica que uno desde este campo de formación tiene, sino porque realmente hay evidencias. O sea, lo que uno realmente quisiera es que existieran más recursos, más políticas, más consolidación de la institucionalidad cultural, y un asunto que yo siempre quiero transferir, y es lograr un posicionamiento estratégico de la cultura en la entidad escolar. Esa sería una garantía de futuro, porque serían consumidores culturales positivos, habría un esquema renovado de valores, y se hace, pero se hace de manera muy puntual. Ahí no hay grandes coberturas, ahí es donde habría que tener una gran cobertura. Hacer el nuevo esfuerzo para que las armas sean reemplazadas por el diálogo. Totalmente. Aún en la base más base. Totalmente. Clara Mónica, muchas gracias por esta compañía, por dejarnos estas lecciones. Muchísimas gracias, y a la universidad, claro que sí. Y a ustedes hasta la próxima ocasión, nos veremos en el próximo programa.